Hola, bienvenidos. Yo les voy a hablar sobre las técnicas de análisis de ADN para el reconocimiento post-mortem como una alternativa biotecnológica. Mi nombre es Abigail Nicanor Gaspar y mi trabajo está basado en un artículo llamado Eficiencia de 5 marcadores XSTR para la identificación forense en la población mestiza del occidente de México. Bueno, para empezar con esta ponencia hay que tener en cuenta cuáles son dos conceptos muy importantes, lo que es la medicina forense y lo que es la identidad. La medicina forense la vamos a denominar como una especialidad médica que va a tener como objetivo obtener los datos de la muerte o de las lesiones que se le produjeron a alguna persona. En este caso, la ciencia forense se va a apoyar en la biotecnología para poder apoyar todas estas evidencias, analizarlas y poderlas tipificar de forma de que podamos reconocer la identidad humana. Ahora bien, la identidad es esta asociación de los caracteres que nos hacen individuales y que nos hacen diferentes a los demás. En el proceso de identificación, principalmente se recogen y agrupan sistemáticamente este tipo de caracteres. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la identificación forense. La identificación forense va a formar parte de estos procesos de investigación médico-legal y va a tener una importancia muy grande para poder resolver aspectos jurídicos, civiles, administrativos, sociales, religiosos e incluso emocionales. Para la identificación forense se siguen ciertos pasos. Se identifica la persona, se identifica la personalidad civil del sujeto, después se va a determinar la causa de la muerte, así podremos conocer a la persona y posiblemente al victimario y posteriormente se entrega el cuerpo a los familiares o a las personas que estén esperando por él. En este caso va a ser importante que llevemos un registro de los delincuentes porque en caso de que se les demuestre su culpabilidad, pues vamos a saber que estas personas tienen que cumplir con alguna pena que se les va a imponer por el delito que se cumplió. Entonces, pues se lleva el registro para que en caso de que esta persona vuelva a reincidir, pues se les pueda reaprender. Hay algunos métodos de identificación en los que se apoya la medicina forense, como son la dactiloscopía, la estomatología forense y la genética forense. Vamos a hablar un poquito sobre cada una. En el caso de la dactiloscopía, como definición, es esta disciplina que va a proponer la identificación de una persona física, considerando la impresión o la reproducción física de los dibujos de las crestas de los dedos, que son las yemas de los dedos o lo que conocemos como huella dactilar. En el caso de la estomatología forense, se va a determinar quién es esta persona mediante conocimientos de odontología y de sus especialidades en las que se apoya. Así lo que se va a hacer pues es analizar la cavidad bucal en su totalidad para determinar cierto tipo de carácter que haga posible la identificación de la persona. Y por último, la genética forense, y en el cual nosotros nos vamos a centrar más. Esta se va a definir como el uso de ciencias, de técnicas genéticas para identificar los individuos en base a su análisis de ADN. Vamos a introducirnos un poquito más en lo que es la dactiloscopía, que es lo que les comenté, la ciencia de las huellas dactilares. Y esta va a ser parte de la biometría, la cual es una ciencia que se basa en el reconocimiento de una característica en particular, ya sea física o biológica, que permita identificar a una persona. En el caso de las huellas dactilares, pues estas se pueden recolectar pues de diferentes formas, desde dispositivos de escaneo electrónico, que es algo como más complejo y algo más actual, hasta de forma manual con simple tinta y papel. En el caso de que queramos nosotros identificar a una persona que ya cuenta con avanzado estado de descomposición, que sabemos que la piel tiende a deshidratarse, van a existir alternativas que nos van a permitir rehidratar el tejido de estos dedos como una técnica de restauración de las huellas.
En este tipo de casos hacemos uso de líquidos especiales como son el cloruro de sodio al 0.9%. Ahora bien, cuando hablamos de estomatología forense, vamos a hablar de algunos aspectos importantes, como es que pues este tipo de estudios, pues más que nada van a evaluar el tipo y el número de piezas dentarias con el que contemos en el momento en el que encontremos el cuerpo, o sea, sin erupcionar. Y esto lo podemos comparar con las piezas que ya están erupcionadas. Para realizar este tipo de estudios, pues se tiene que contar con literatura para poder compararla. En este caso, pues se recomienda consultar bibliografía acerca de estomatología forense. Ahora bien, la quiloscopía, cuando hablamos de ella nos hacemos referencia al registro y la clasificación de los rasgos labiales, en donde vamos a considerar la forma, el grosor, las huellas labiales y las comisuras. Este es un estudio que se apoya de la estomatología forense y principalmente esto va a ser con el objetivo de solamente tener como una impresión física de la persona, para tener como una imagen de lo que puede hacer esta persona en vida, teniendo en cuenta que muchas veces los cuerpos se encuentran pues no completos, y por lo tanto no podríamos tener como una referencia del aspecto físico de la persona. Además, la queloscopía también va a ser una fuente de material genético para otro tipo de estudios. Y bueno, la genética forense, que es en la que nosotros nos vamos a basar en este momento, vamos a hablar un poquito sobre su historia. La hemogenética forense van a ser a principios del siglo XX. Esto cuando Karl Landsteiner describe el sistema ABO de las hematis y von Dürgen y Hirschfeld descubren la transmisión hereditaria. Hay que tener en cuenta que esta ciencia surge como una rama de la criminalística en un intento de encontrar técnicas en las que nosotros nos podamos apoyar para poder encontrar evidencia que hagan culpable a una persona. A mediados del siglo XX, cuando gracias al descubrimiento del ADN y de su estructura, logran alcanzar estos avances en las técnicas de análisis de la molécula del ADN para la hemogenética forense. Es así como evolucionan hasta el punto que hoy conocemos y en donde podemos hablar de una nueva subespecialidad dentro de la medicina forense y la llamamos genética forense. A continuación voy a hablar sobre el artículo que les mencioné al principio, en el cual está sustentado mi trabajo, que pues es sobre la eficiencia de estos 5 marcadores XSTR para identificación forense en la población mestiza del occidente de México. Para poder hablar de esto tenemos que tener en cuenta algunos conceptos como lo que es el ADN. El ADN, recordemos que es esta molécula que va a estar contenida en el núcleo de las células y va a estar de forma condensada, y se va a contener en estructuras llamadas cromosomas. Se considera que aproximadamente el genoma humano va a contener 3.3 mil millones de pares de bases, de los cuales aproximadamente el 2% se le considera ADN codificante, al 80% se le considera ADN no codificante funcional y al resto se desconoce completamente cuál es su función u origen. Ahora bien, cuando hablamos de microsatélites o lo que vamos a llamar STR por sus siglas en inglés, que son Short Tandem Repeat, van a ser estas repeticiones cortas en tándem que tienen como unidad de repetición 6 nucleótidos. Aproximadamente el 3% de este ADN genómico no codificante va a corresponder a secuencias STR y pues se van a acumular en la heterocromatina.
En el caso de la identificación forense, pues nos vamos a como que a basar en la determinación de estos polimorfismos que se van a situar en regiones repetidas de este tándem que pues, es de nuestro genoma humano, ya que como sabemos pues cada persona tiene un patrón particular de repeticiones, lo que se conoce como huella genética y que sabemos que nos hace únicos y diferentes a todos porque no existen eh, ninguno igual. De acuerdo al tipo de arreglo de esta secuencia de repetida, los STR se van a clasificar en puros, puros interrumpidos, compuestos, interrumpido, compuesto y complejo. En el caso de los hombres, pues estos sabemos que son hemocigotos, es decir, tienen un cromosoma X, mientras que las mujeres tienen 2 copias. Los STRs pues están localizados en el cromosoma X y son de gran utilidad en pruebas de parentesco biológico debido a que pues el cromosoma X paterno se va a heredar completamente a la descendencia femenina. En las mujeres, los 2 cromosomas X se van a recombinar a lo largo de toda su extensión y en el caso de los hombres, pues esta recombinación se va a limitar a 2 regiones que son pseudoautosómicas y equivalentes en el cromosoma Y. En la identificación de cadáveres, la prueba va a presentar una mayor fuerza cuando se realiza a través de la relación madre-hijo en lugar de padre-hijo. Además, también tiene una gran utilidad cuando nosotros hablamos de identificación femenina, cuando presenta pues un trasfondo de feminicidio. En este caso vamos a hablar de 4 tipos de ligamiento en el cromosoma X, que están descritos en la pantalla, cromosoma 1, 2, 3 y 4. Y este uso de los XSTR en estudios forenses y de parentesco biológico va a requerir del conocimiento de atributos de informatividad poblacional en donde van a ser aplicados y de ciertas características que son como la variación en la unidad de repetición de los XSTR, la baja tasa de mutación, ¿qué más? El elevado índice de heterogeneidad, también que esta variación en el número de unidades de repetición permita la presencia de múltiples alelos en un solo locus y que pues tenga un elevado poder de discriminación y probabilidad de exclusión. Ahora bien, para caracterizar la estructura de una población, generalmente, y vamos a suponer que no exista endogamia, se tiene que utilizar un parámetro del proceso evolutivo. Esto pues va a medir el grado de la diferenciación entre las poblaciones cuando nosotros estimemos la correlación entre estos alelos y pues, con un promedio de las 2 poblaciones que estamos comparando. En México vamos a distinguir 2 poblaciones, los mestizos, que pues, son más o menos el 90% de la población, y los grupos étnicos, que pues los podemos reconocer muy bien por su lengua, por su vestimenta y por estas costumbres que traen arraigadas. En México, esta compleja composición genética pues se va a atribuir principalmente a condiciones demográficas e históricas. Sabemos que tenemos ciertas contribuciones por parte de europeos y africanos. Por ello, a la fecha se han reportado 3 estudios poblacionales que han incluido marcadores XSTR en México. En ellas, pues se reportaron ciertas diferencias intrapoblacionales que son significativas, lo que nos sugiere que la creación de bases de datos locales para el uso de estos XSTR serían una herramienta muy buena para poder resolver casos forenses o de parentesco biológico. Por ello es que en este trabajo, pues, tenemos como objetivo implementar este panel que puede incluir estos marcadores y ubicarlos fuera de los grupos de ligamiento, principalmente con la
el objetivo de aplicarlo pues en pruebas forenses, en pruebas de parentesco biológico, pero principalmente pues para poblaciones del occidente de México. Ahora vamos a pasar a el estudio. ¿Cuáles fueron los métodos y los materiales que se utilizaron? Bueno, pues se captaron un total de 379 individuos mestizos que no estaban relacionados. Entre ellos fueron 131 mujeres y 248 hombres, los cuales eran mayores de 18 años. Tenían abuelos y padres que presentaban ascendencia mexicana y pues todos ellos residían en el occidente de México. ¿Qué se hizo? Bueno, a todos los participantes se les toma una muestra de 5 mililitros de sangre venosa y hay otras personas a las que se les realiza pues un raspado de mucosa bucal con hisopo. Para la extracción del ADN genómico se utilizaron técnicas de precipitación con Salers y en el caso de las muestras que son de mucosa bucal, esta extracción del ADN se obtuvo mediante una solución que se llama Chelex. Después se ocupó un equipo llamado Nanodrop, que es del modelo 2000. Esto con el objetivo de conocer la pureza, la concentración y cuánto tiene presencia de proteína en el ADN que se extrajo. Después se procedió en la tipificación de estos XSTR mediante PCR. En la secuencia de iniciadores y nomenclatura referente a la asignación del alelo de los 5 locis que estudiamos, que pues están en la pantalla, vimos que fueron acordes a la base de datos que nosotros nos basamos y que está disponible en línea. En la primera tabla se muestra la secuencia de estos iniciadores para cada marcador. Y bueno, la amplificación se realizó mediante una reacción en cadena de polimerasa con primers de secuencia específica. Y bueno, pues fue en un volumen de 10 microlitros. Hablando un poquito sobre el análisis estadístico, pues para cada loci de XSTR, lo que se hizo fue estimar esta frecuencia alélica y la diversidad genética combinándolo con bases de datos en hombres y mujeres. Esto pues en base a un software que se llama GDAP 1.1 y estos datos estadísticos con identificación, con eficiencia forense, los calcularon a partir de una base de datos llamada chrxstr.org, que es la 2.0 y de igual forma está en línea. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Bueno, sabemos que de estos 379 individuos se observaron al menos 42 alelos diferentes entre los diferentes marcadores y los alelos que más presentaron frecuencia fueron el 14, el 20, el 11, el 12 y el 14, que están ahí en pantalla. Y en estas 5 locis la frecuencia alélica no mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres. También la distribución de la frecuencia genotípica no reveló una desviación significativa. Y por conteo directo, en hombres se identificaron 184 haplotipos, de los cuales 172 fueron únicos, y la diversidad genética varió entre 0.7240 y 8.014 en todos los marcadores, con un promedio para cada loci de 77.26 y pues la capacidad discriminatoria fue de 93.4782, mientras que la diversidad haplotípica fue de 99.4211%. En la tabla número 3 se muestran los haplotipos frecuentes en hombres. Por otro lado, la estimación de los atributos de informatividad
El marcador con menos diversidad fue DXS. El marcador más informativo para estas pruebas de parentesco biológico fue el GATA. Y pues en la identificación de hombres el marcador DXS fue el que era más informativo, mientras que la identificación de mujeres el marcador GATA 172D05 es el más informativo de los 5. Y mientras que por el contraste, el marcador menos informativo en pues estas pruebas de parentesco biológico forense fue el de XS6789. Con esta combinación de la informatividad de los 5XSTR, se obtienen valores altos en el poder de discriminación en mujeres, que es el 99.999999.5%. Ahora vamos a pasar a lo que es la conclusión, en la cual podemos decir que de acuerdo al valor obtenido en los atributos de informatividad, estos 5 marcadores XSTR pueden ser utilizados como un panel para completar de manera eficiente el análisis de estos STRs, que son autosómicos y aparte marcadores mitocondriales, y pueden pues ayudar en pruebas complejas de parentescos biológicos en el occidente de México. También pues con este panel de 5 locis pues incluimos y obtuvimos informatividad muy cercana al reportado por el Decaplex, que es para la resolución de casos forenses, y pues esto implica también identificaciones femeninas sobre casos de feminicidio. Por lo que el nivel de información que aporta este panel de marcadores en la resolución de estos casos forenses, pues no necesariamente va a depender del número de locis. Esto va más en función de su informatividad y cuál es la variación en la frecuencia alélica de cada locus. Es aquí donde nosotros pues encontramos esta parte tan importante sobre la identificación de personas, y es lo que a mí más me llama la atención y me encanta saber que existen este tipo de estudios con los cuales nosotros encontramos nuevas maneras de pues encontramos nuevas maneras de apoyarnos en las nuevas tecnologías como son la genética forense, como es todo esto de PCR, que la verdad es una técnica maravillosa que nos ayuda con muchos estudios. En este caso, la medicina forense, la identificación de personas, toda esta ciencia, de verdad que es algo que me llama muchísimo la atención, porque siento que es una forma de encontrar justicia, de encontrar paz para las personas que son familiares y quieren saber pues qué es lo que le ocurrió a su familiar querido, encontrar esta paz emocional que muchas veces la persona que fallece pues se lleva, y poder así lograr que las personas que están cometiendo actos delictivos pues de alguna manera paren al saber que de una u otra manera van a ser pues encontrados y se les va a encontrar su culpabilidad. Sinceramente es un mundo en el que yo siento que hay mucho que hacer, mucho que seguir investigando, y que pues claramente con estos estudios pues vamos aportando nuestro granito de arena como biotecnólogos, y bueno, yo como futura licenciada en biotecnología. Les agradezco mucho su atención y les dejo la bibliografía para que puedan consultar las referencias y si les llama la atención, pues encontrar un poquito más acerca de esta ponencia. Muchas gracias.